Es particularmente valioso hablar con Javier Treviño y en esta ocasión no podría ser la excepción porque él estuvo de cerca el día de ayer en la presentación de este programa de infraestructura conjunto entre gobierno y el sector privado. Y por supuesto, él nos tiene los mejores comentarios, los más cercanos al respecto. Te saludo, querido Javier, ¿cómo estás? Hola Pedro, buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, hermano. ¿Qué me cuentas? ¿Qué le puedes contar al público? ¿Qué compartes de la experiencia de ayer? Muy importante el anuncio que se hizo ayer en Palacio Nacional con el presidente de la República y algunos de los principales colaboradores del presidente, así como con organizaciones del sector privado. Se presenta, Pedro, pues una continuación del programa, del acuerdo de infraestructura que se había firmado hace un año, en noviembre, a fines de noviembre del año pasado, tú lo recordarás. Luego se atravesó la pandemia, aun cuando todos veíamos a finales del año pasado, Pedro, que había buenas noticias con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con la firma de este acuerdo de infraestructura y con un aumento importante en los salarios mínimos. Bueno, todos veíamos un buen panorama, pero se atravesó la pandemia y puso pues realmente en estado de coma muchos de los proyectos. Bueno, ayer se retoma, ayer hubo un anuncio muy importante, un acuerdo para la reactivación económica y lo que te señala en este acuerdo, Pedro, en el cual en términos generales son 39 proyectos importantes de inversión pública en infraestructura con financiamiento de capital privado del más del 50%. Esto equivale a un poco más de 1.1% del Producto Interno Bruto, es decir, es una inversión de 300,000 millones de pesos, es importante. Son proyectos que ya están listos para su ejecución y también algunos de ellos están en el proceso de autorización final. Son proyectos, Pedro, que están en los sectores de comunicaciones y transportes, de energía, de agua y medio ambiente. Y lo que es fundamental, Pedro, que señalar, es que se trata de un primer paquete. Es decir, lo que se anunció ayer no es un anuncio exhaustivo final, sino es el primer capítulo. La Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, definió etapas en un proceso, lo cual es muy bueno. Es decir, se van a presentar paquetes en las próximas semanas, nuevos paquetes de inversión. Y este proceso es muy claro. Hay proyectos en muchas ocasiones que son potenciales, que son ideas de los inversionistas o del sector público que quisieran hacer algo. De ahí pasan a la etapa de preparación. Entonces empiezan a prepararse esos proyectos y esa es una etapa importante para ir descartando aquellos que no pueden ser posibles. Luego viene una etapa después de la preparación viene el análisis. Sin duda es fundamental hacer todo el análisis costo-beneficio en materia económica y de rentabilidad social también para ver cuáles proyectos son finalmente viables. Luego hay una etapa de autorizaciones, que es donde están los diferentes permisos, las autorizaciones que requieren, y después ya está la etapa de ejecución. Entonces, ayer lo que se anunció, sin duda, es importante porque son los 39 proyectos que ya están en la etapa de ejecución y en la etapa final de autorización. Y cuando hablamos de un acuerdo para la reactivación económica, Pedro, y es lo que enfatizamos desde el punto de vista de las organizaciones del sector privado, es que para que haya una reactivación económica con equidad, se requiere sí reforzar la atención a los sectores de la población más desfavorecidos, pero también hay que crear un ambiente de negocios propicio para la inversión, donde impere la certeza, con reglas claras, Estado de Derecho, reglas estables y la conducción de un Estado de Derecho fuerte y eficaz. Sí es importante todos los temas de erradicación de la corrupción, fundamental la estabilidad macroeconómica y que existan, Pedro, los mecanismos transparentes que tomen en cuenta la sustentabilidad, que contribuyan a resolver los obstáculos que enfrentan los proyectos. Entonces, lo importante del anuncio de ayer y lo que estuvo negociando el Consejo Coordinador Empresarial en los últimos meses es tener un acuerdo, el cual el acuerdo ya está firmado,
que haya una cartera de proyectos y que se estén analizando, que haya un proceso, que haya reglas claras, Estado de Derecho, estabilidad macroeconómica, pero que a la vez haya un mecanismo para eliminar las barreras, para quitar los obstáculos y para favorecer la implementación de los proyectos. Y de ahí lo fundamental del anuncio de ayer, que ahí estaban empresarios no solamente de las organizaciones, sino también empresarios de diferentes organizaciones que van a estar en la ejecución, en la implementación de los proyectos y que podamos ir avanzando. Pedro, necesitamos en este país una inversión pública y privada de alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Se estima que debería ser el 20% de inversión privada, 5% pública. Hoy tenemos solamente el 2% de la inversión, 2% del Producto Interno Bruto de inversión pública. Entonces, con este anuncio se está aumentando un 1% más, que pudiera llegar a 3%. Esperamos que haya reglas claras que estén fomentando la inversión privada para que podamos llegar en los próximos 2 años a un 20% del Producto Interno Bruto de inversión privada y así lleguemos a 5% del sector público y pudiéramos lograr el 25% del PIB. Eso es lo que se requiere para poder tener un buen nivel de crecimiento de la economía. Países que son muy exitosos en el crecimiento de la economía como China, pues invierten el 50% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos previendo que se pudiera invertir 25% del Producto Interno Bruto, pero para ello requerimos seguir presentando estos paquetes. Y por el otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial pues ha estado trabajando con los estados para poder establecer todo un mecanismo de recuperación, de reactivación con las empresas en los diferentes estados y lanzó una plataforma que se llama impulsatuempresa.mx, en donde los micro, pequeños y medianos empresarios pueden encontrar en un lugar pues muy accesible, bien ordenado, impulsatuempresa.mx, pueden encontrar pues las regulaciones, el acceso que pueden tener al financiamiento para poder lograr que la crisis de liquidez que hoy están enfrentando no se convierta en una crisis de solvencia y que podamos ir avanzando en la reactivación de la economía. Aquí tenemos que trabajar en cada uno de los estados y las obras de infraestructura, lo que es más fundamental, pues es que hay una cartera muy amplia, Pedro. Más allá del Tren Maya o del aeropuerto Felipe Ángeles o del canal transísmico o de comunicación o algunos otros proyectos como la refinería Dos Bocas, tenemos una cartera de alrededor de 1,600 proyectos de infraestructura para todo el país. Lo que es importante es que exista un proceso ordenado para la autorización y luego para la ejecución, y hay mucho interés del financiamiento por parte del sector privado. Te pregunto, yo veo en este gobierno una preferencia y tendencia hacia la centralización y hacia la protección de las entidades estatales y paraestatales. Sí. Poniendo por encima por debajo de este interés, el interés del sector por el sector privado. Es decir, veo que el sector privado toca una puerta que no le abren. Hay muchos proyectos que tendrían que haberse promovido, por ejemplo, en cuestiones de energías sustentables. Ayer se le acaba de poner un arancel a los generadores eólicos importados de China, bajo una medida que a veces no acabamos de entender, o de repente se saca de la chistera el regreso del proyecto del tren entre México y Querétaro, que si bien es necesario, no sabemos dentro de la métrica de dónde van a salir estos recursos que hablan en un principio de un monto menor, este proyecto, de lo que se tenía hace 6 años, con un proyecto igual, unos 5 o 6 mil millones de pesos menos de lo que cotizaron hace 6 años por el mismo esquema. ¿Ves tú que pueda haber un punto de entendimiento en el que el presidente y su régimen entiendan lo que son las asociaciones público-privadas y lo que son los procesos de concesión que requieren de un tiempo para la amortización de estas inversiones? ¿O se ven desde la óptica gubernamental como procesos inaceptables porque se adopta una deuda de manera indirecta
No obstante, hay un crecimiento por la infraestructura. Mira, Pedro, la buena noticia es que con este anuncio y sobre todo que ha tomado las riendas la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, personal muy capacitado que han estado trabajando con el gobierno y la oficina de la presidencia también, que lo están viendo de una manera muy práctica en el sentido de cómo se puede incentivar la inversión privada. Aquí estamos hablando de proyectos en los cuales el financiamiento privado, o sea, capital privado es más del 50%, no se está incurriendo en deuda pública en estos proyectos, pero más que todo hay un mecanismo para poder tener la evaluación de los proyectos y su rentabilidad tanto económica como su rentabilidad social. Yo veo una muy buena actitud por parte de la Secretaría de Hacienda, sin duda, y es quien está coordinando esto, y qué bueno que además se reconoció la necesidad, la importancia de la inversión privada para lograr la reactivación de la economía en el país. No se puede reactivar la economía solamente con las acciones del sector público y con los programas sociales. El gobierno necesita del sector privado, sin duda, y de la inversión privada para poder reactivar la economía. Lo saben. Y lo presentó así el secretario de Hacienda, el jefe de la oficina del presidente, Alfonso Romo, también lo tienen muy claro. Y ahora se están analizando para el siguiente paquete, pues los proyectos de energía, justamente. Entonces es importante que exista como dicen en inglés, el pipeline de proyectos, es decir, este ducto, este proceso en el cual se vayan anunciando periódicamente los diferentes proyectos con todo realismo, con toda prudencia, con toda seriedad, sin cuentas alegres, y que esto signifique un proceso de implementación de los proyectos. Aquí se hablaba de la creación de 200,000 empleos, en eso fue, lo cual es importante, Pedro, también, porque la pérdida de empleos durante el periodo de la pandemia ha sido brutal, terrible, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Entonces, cuando estás hablando de una creación neta de 200,000 empleos con estos 39 proyectos, bueno, pues es una buena noticia también. Creo que podremos añadir a esto en el proceso los anuncios subsecuentes. Una última pregunta muy sucinta, Javier. Asociaciones, digamos, en ese sentido, con capital proveído por el gobierno y también por el sector privado. ¿Qué del sector privado podría tener un ingrediente extranjero? Inversiones de China. China le acaba de prestar más de 100,000 millones de dólares a la construcción de infraestructura a Brasil, por ejemplo. Claro, ahora, y el campo está abierto para la inversión privada nacional e internacional. Entonces están los fondos de inversión internacionales que están interesados en estos proyectos de infraestructura, están poniendo los ojos en diferentes proyectos. Qué bueno que hay ese apetito de inversión de los fondos privados internacionales, y lo habrá, y son los que podrán estar financiando esto. Esperamos que haya muchas y muy buenas noticias en ese sentido, y también esperamos que se llegara a este pretendido 25% del PIB, que marcaría un diferencial extraordinario y nos permitiría crecer. Eso nos permitiría ahora sí crecer al 4%, como es lo que necesitamos hacer. Si logramos esa inversión de 25% del PIB, y necesitamos que el sector público lo haga y que dedique pues sus recursos a una mejor inversión. Ojalá que Dios ilumine nuestro camino, porque hace mucha falta el que haya mucha inversión para la generación de empresas sanas y de empleos que sean fijos, firmes y buenos, que después de todo, y sostenibles. Sin duda. Es lo que pretendemos para la economía mexicana. Te mando, como siempre, un abrazo y gracias por este testimonial que es tan importante en este momento. Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Gracias, buenos días. Javier Treviño, que nos habla directamente de lo que fue este programa presentado de, digamos, inversiones público-privadas, en donde ya habla del ingrediente extranjero en nuestro país para la construcción de infraestructura. Vamos a hacer un breve corte. Fíjense, Venezuela acaba de empezar a comprar papel para imprimir un billete de 100,000 bolívares, el billete 100,000 bolívares, que equivalen a 23 centavos de dólar. Un billete de 100,000 bolívares que equivalen a 23 centavos de dólar. ¿Se imagina usted comprar una casa? Hay que llegar con carretillas de billetes de a 100,000
para llegar a comprar las escobas para barrerla.